No es negociable. Es un trato que ustedes tienen que negociar de acuerdo a las necesidades económicas del papá y el lugar, la zona donde se encuentra. Es diferente ir a que vengan, ahorrando tiempo y plata, porque en cuenta ir.
Hola, como estimados participantes, muy buenos días con todos. Por favor, me confirman si me logran escuchar. Sí, sí se escucha. Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Buenos días, estimados participantes. Por favor, me confirman si me logran escuchar. Sí se escucha. Bien. Te estamos escuchando, sí se escucha. Okay. Muy buenos días con todos. Damos inicio a nuestra primera sesión en la clase de hoy de nuestro taller educativo de estrategias de intervención educativa en niños con discapacidad intelectual. Reciban el cordial saludo de parte de toda nuestra institución SPED, Educación Especializada, quien es la institución que está brindando este taller gratuito para todos nuestros estudiantes y participantes que siempre están al pendiente de todos nuestros diplomados y especializaciones que nosotros estamos brindando ya hace muchos años de trayectoria en lo que es el sector educativo. Así como también vamos a conocer un poco más acerca de nosotros. Como les había mencionado, nosotros somos el Instituto SPED, Instituto de Educación Especializada, la cual nosotros llevamos más de 5 años de experiencia impartiendo lo que es educación especial, especializada siempre enfocada en lo que es el campo de profesionales, en el campo de docencia, psicólogos, personal de salud, entre otros. Así como también siempre recomendamos a todos nuestros estudiantes y participantes estar al pendiente de nuestras páginas oficiales, ya que nosotros en esas páginas estamos publicando lo que son sorteos, becas, y también acerca de nuestros talleres gratuitos, que nosotros brindamos diversos talleres gratuitos. Como les había mencionado, nosotros somos una institución educativa que brinda lo que son diplomados y este mes tenemos los siguientes diplomados enfocados a las personas profesionales que desean seguir ampliando lo que es su campo profesional. Comentarles que nosotros trabajamos de la mano de dos entidades universitarias, las cuales respaldan nuestros diplomados y especializaciones, ¿sí? Así como también vamos a escuchar acerca de algunos testimonios de nuestros estudiantes que ya han culminado diversas de nuestras especializaciones y diplomados en lo que es el campo de acompañamiento pedagógico que abarca lo que es el taller, la cual nosotros el día de hoy estamos brindando. No se escucha. Buenos días, disculpen, no se escucha. No se escucha absolutamente nada. Ok, buenas. Bueno, así como también recomendarles a cada uno que nos sigan en nuestras páginas oficiales para poder seguir participando de nuestros diferentes talleres que nosotros brindamos. Nos pueden ubicar tanto en Facebook, Instagram y también por ahora en TikTok como @sped.oficial.
explicarles un poco acerca del taller educativo, la cual todos están participando el día de hoy, que es Estrategias de Intervención Educativa en Niños con Discapacidad Intelectual. Como los había mencionado en nuestro grupo de WhatsApp, el taller en sí es un taller educativo que se va a desarrollar en 3 clases. Nosotros estamos iniciando el día de hoy, sábado 17, la segunda que sería el día lunes 19, de 9 a 10 de la noche, y la tercera y última clase que sería el día sábado de 11 a 12 del mediodía. Y también presentarles a nuestra especialista, Magíster Sharon Irigoyen, que el día de hoy nos va a acompañar en esta primera sesión y también en las 2 siguientes, compartiendo sus conocimientos acerca de lo que es estrategias de intervención educativa. ¿Sí? Comentarles que es una ponente muy capacitada, una amplia trayectoria en lo que es el campo de acompañamiento pedagógico, desarrolla lo que es la especialización y diplomado de acompañamiento pedagógico, maestra Sombra, el programa de TEA, y también tenemos actualmente lo que es el programa y diplomado de terapia de lenguaje. Y sin más preámbulo, el día de hoy damos inicio a nuestra primera sesión. Muchas felicitaciones a todos y logren hacer sus preguntas, sus consultas que tengan con nuestros especialistas. Damos inicio. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto reunirnos. Buenos días todavía. Bueno, buenos días, estimados participantes. Qué gusto reunirnos. ¿Cómo están? Justo estaba viendo el tema de compartir pantalla. Qué gusto reunirnos en esta sesión, estar aquí juntos compartiendo el tema de intervención educativa en niños con discapacidad intelectual. Justo las vi en los comentarios en el chat sobre los testimonios que no se pudieron escuchar. Ustedes los pueden buscar en las redes sociales, en el mismo Facebook. Ahí están publicados estos testimonios. Así que por ese lado allí los pueden ver. Y bueno, hoy partiendo del tema de discapacidad intelectual, bueno, vamos a hablar sobre lo que es la intervención educativa, ¿no? En todo lo que está relacionado con discapacidad intelectual, que es más amplio de lo que ustedes podrían creer, el tema de discapacidad intelectual. Ahora lo vamos a ver. Porque a veces no caemos en cuenta de que la discapacidad intelectual es comorbilidad de otros trastornos del neurodesarrollo. Entonces, vamos a encontrar muchos casos de discapacidad intelectual. Por ese lado, para que ustedes también lo tengan en cuenta. Bien, ahora les voy a compartir. Vamos a ver, las leo igual en el chat de Zoom. A ver, dice, bueno, todo el tema relacionado a los materiales con la coordinadora del curso, ¿ya? Con Giselita, que es la persona con la que he estado conversando con ustedes, ¿ya? Bueno, en este caso, vamos a ver los siguientes puntos en esta sesión. Vamos a hablar sobre discapacidad intelectual. Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a hablar de discapacidad intelectual. La próxima sesión, adaptaciones pedagógicas, metodológicas que podemos hacer en el aula, y en la sesión 3 vamos a ver estrategias de atención y memoria. Pero primero, ¿qué es la discapacidad intelectual? La discapacidad intelectual es
un trastorno del neurodesarrollo, lo que ustedes conocían como, en este caso, retraso mental. ¿Ustedes recuerdan ese término de retraso mental? Con frecuencia se ha utilizado. Bueno, se refiere a la condición de vida de una persona que obstaculiza su funcionamiento intelectual, sensorial y motriz, afectando su desarrollo psicomotor, cognoscitivo, del lenguaje y socioafectivo. Estas limitaciones se manifiestan en dificultades para aprender, adquirir conocimientos y lograr su dominio y representación. Por ejemplo, la adquisición de la lectura y la escritura, la noción del número, los conceptos de espacio, tiempo, las operaciones de sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿no? De alguna manera afecta el funcionamiento cognitivo. Entonces, la inteligencia es un proceso amplio, que abarca una enorme cantidad de funciones de la mente humana para lograr adaptarse a diversas situaciones, para un mejor entendimiento del niño con discapacidad intelectual. Se definirá inteligencia como la capacidad de una persona para adaptarse con éxito a situaciones determinadas. Sus componentes son los mismos para todos los niños: el análisis, la generalización, la síntesis, la anticipación, la planificación, la identificación de los problemas, la manera de resolver y el pensamiento abstracto. Sin embargo, no todos pueden reconocer la existencia de problemas para hacer inferencias, seleccionar la nueva información, discriminar y aplicar esa información haciendo cosas parecidas. La inteligencia de los niños con alguna discapacidad presenta diferencias significativas en esos componentes. Todos tienen actos inteligentes. Es decir, todos piensan, pero no siempre cuentan con las herramientas para resolver los problemas, y la adaptación exitosa no la van a lograr necesariamente porque no están dando respuestas adecuadas que aseguren, ¿no?, la adaptación a una nueva situación o a una nueva experiencia de aprendizaje. Por ello, la conducta adaptativa se manifiesta con limitaciones significativas para funcionar en las actividades de la vida diaria. Como se mencionó, la conducta adaptativa, y de esto hablamos mucho, ¿no? Porque los niños, para estar en inclusión, deberían de haber logrado la conducta adaptativa, que es el conjunto de habilidades conceptuales y sociales y las prácticas que aprenden las personas para funcionar en la familia, en la escuela y comunidad, es decir, en la vida, en el día a día. Si ustedes se detienen a pensar, van a ver que muchos casos los niños no cuentan con conductas adaptativas. Es decir, todavía están pegando, mordiendo, empujando, etc. Entonces, bueno, mire, hoy que vamos a hablar sobre discapacidad intelectual y lo que es intervención educativa en discapacidad intelectual, primero hoy me interesa que ustedes conozcan a la discapacidad intelectual. Y yo sé que sí saben del tema, solo que ustedes conocen el término discapacidad intelectual con el nombre de retraso mental, pero ese término ya no se utiliza porque se actualiza el manual de diagnóstico médico, se actualiza y estamos hablando de que en el DSM-4 figuraba como retraso mental. Ahora, les voy a colocar un puntito. Aquí, uno de los videitos referenciales que está en su PPT para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, sobre los beneficios psicológicos del deporte en personas con discapacidad intelectual. Solo vamos a ver una partecita. Desarrollarse para poder progresar como pasa con el resto de deportistas. Y como lo que no suele sobrar son apoyos, muchas veces se quedan estancados en una misma actividad durante muchos años. Y luego la segunda que os querría destacar es esta, ¿no? El papel del entorno.
El papel del entorno es fundamental en cualquier área de la vida de una persona con discapacidad y en el deporte también lo es. Y llevamos, aquí hago como un poco también la parte crítica, llevamos muchísimos años donde las estructuras deportivas o la realidad de las estructuras deportivas, administrativas, administraciones públicas, los clubes deportivos y todos los que trabajamos en el entorno de la discapacidad intelectual y del deporte, las cosas se mueven poco. Y si el entorno no cambia, la discapacidad sigue teniendo las mismas dificultades que tenía hace 20 años. Entonces el papel del entorno es tremendamente importante cuando hablamos de discapacidad y hablamos también de deporte. Esto traducido a la realidad es qué pasa en los polideportivos municipales, qué pasa con la formación de los profesionales del deporte con relación a la discapacidad intelectual, los apoyos que comentábamos antes, etc. ¿Vale? Bueno, se ha pasado por diferentes modelos y bueno, esto lo que sabéis y estáis aquí, seguro que lo sabéis. Bueno, pues al final ha habido también un modelo orientado al deporte, muy orientado a la rehabilitación. La gente con discapacidad intelectual tenía que hacer deporte durante una determinada etapa porque era bueno para su salud, para su problema, para su limitación concreta y eso le generaba unos beneficios. Pero hay que dar el paso también mental, que ya se ha dado en muchas cuestiones, de ir a un modelo social. La gente tiene derecho a hacer deporte porque lo tenemos todos sin más, sin tener que hacer deporte. El que tiene una dolencia de espalda y el médico se lo indica, no se lo indica porque tenga una discapacidad intelectual o de otro tipo, sino porque tiene una dolencia de espalda. Pues igual en el mundo de la discapacidad. Bueno, todo con la persona. La gente con discapacidad intelectual tiene derecho a elegir también sobre cualquier faceta de su vida, también en el deporte, pero para elegir tienes que tener oportunidades y opciones sobre las que elegir. Y ahí es donde vamos a gran parte del problema, que es que hay muy poca opción de oferta deportiva para la persona con discapacidad intelectual. Una persona con síndrome de Down o con cualquier otro tipo de discapacidad intelectual que vive en una zona de Madrid determinada, perdona los que estáis detrás de la columna, bueno, hay pocos, ¿no? Así ya tenemos casi el... que vive en una zona determinada y baja a su polideportivo y pregunta porque se quiere inscribir, todavía en un altísimo porcentaje la respuesta es: aquí no estamos preparados, hay otras ofertas, hay otros sitios y a lo mejor te pillan en la otra punta de Madrid. En la Casa Campo, en lo que hay, ¿no? Lo que podemos hacer los que andamos por ahí. Pero esto tendría que ser una oferta normalizada donde en cualquier oferta pública deportiva, cualquier gimnasio, cualquier piscina, cualquier club de fútbol tuviera opciones de, si alguien tiene capacidades para hacer práctica deportiva, poder acogerle con normalidad, que es lo que hablamos cuando hablamos de normalización, ¿no? Y luego el aspecto de la inclusión social, que para nosotros es fundamental, del entorno de FEA. Esto tampoco me entretendría mucho y además como hay poco tiempo, porque lo tenéis en cualquier sitio. Uno pica hoy en Google beneficios físicos del deporte para personas con discapacidad, te salen estos y 400 más. Son los que ya básicamente conocéis la mayoría de los que alguna vez habéis leído algo sobre esto, ¿no? Temas de orientación, temas de coordinación, de resistencia cardiopulmonar, estimular la circulación sanguínea, etcétera, etcétera, etcétera. Beneficios psíquicos, lo mismo. Formación en valores, aumentar la sensación de bienestar y mejora, ¿vale? Etcétera, 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 que al final, ¿qué hace? Que una persona tenga mejor calidad de vida si tiene una práctica deportiva habitual que no. Y los beneficios sociales, exactamente igual. La gente con discapacidad intelectual obtiene los mismos beneficios que cualquier otra persona de realizar una práctica deportiva. Lo que pasa es que como sus limitaciones son mayores, en algunas cuestiones su margen de desarrollo es mayor, por lo cual los beneficios pueden ser mayores en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación actual de las personas con discapacidad? Pues así a bote pronto algunas cosas que diríamos es que tienen una realidad. Ahora, los beneficios para todas las personas en relación al deporte son bastante amplios, pero para las personas con discapacidad impactan significativamente en su calidad de vida. Entonces, la discapacidad intelectual es algo de lo que tenemos que conocer hoy, para que para la próxima sesión ustedes conozcan el tema y puedan partir de ese conocimiento para poder generar estrategias. Y también para poder trabajar lo que es la intervención educativa en el aula, porque la persona con discapacidad necesita apoyos en todos los ámbitos, sociales, prácticos,
cognitivos. Así que por ese lado, para que ustedes también lo tengan en cuenta. La Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo recoge la siguiente definición. La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas. ¿En base a quién vamos a conceptualizar el término de discapacidad intelectual? En base a lo que es el DSM-5. Acá se los presento al DSM-5, es ese manual que está ahí. Entonces, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, de la APA, en su 5ª edición, nos dice que discapacidad intelectual está dentro de los trastornos del neurodesarrollo y es un grupo de afecciones cuyo inicio se sitúa en el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Entonces, si alguien no conoce, el DSM-5 es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en base al cual los neuropediatras hacen el diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo. Allí están también no solo discapacidad intelectual, sino también TEA, TDAH, trastornos de aprendizaje, etc. Entonces, como les digo, ¿no? El término discapacidad intelectual se actualiza en el DSM-5, porque antes del DSM-5, en el DSM-4, figuraba como retraso mental. Así que por si acaso ustedes recuerden, estamos hablando de discapacidad intelectual, lo que ustedes conocían como retraso mental. Pero como les digo, en el DSM-5, perdón, está, figura como discapacidad intelectual o déficit cognitivo. Ahora, ustedes tienen que conocer que la discapacidad intelectual afecta todas las áreas del desarrollo. Y esto es como que algo que debemos tener en cuenta porque el aprendizaje va a ser lento. Y ustedes tienen que tenerlo claro para poder diseñar estrategias, actividades, sesiones, talleres dirigidos a personas con discapacidad intelectual. Entonces, según el DSM-5, bien, vamos a ir. Se deben cumplir los 3 criterios siguientes. Debemos encontrar deficiencias de las funciones intelectuales, como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia, comprobado mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas. Luego vamos a encontrar deficiencias del comportamiento adaptativo, que produce fracaso del cumplimiento de los estándares, del desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social. Las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social, la vida independiente en los múltiples entornos. Y luego hay que tener en cuenta que el inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas ocurre durante el periodo del desarrollo. Estos 3 criterios están en el DSM-5 para el diagnóstico de discapacidad intelectual. Y bueno, explicarles que en el caso de discapacidad intelectual sí tenemos, por decir así, gravedad. ¿Por qué? Porque la clasificación del Manual de Diagnóstico Médico 5 propone una clasificación del trastorno del desarrollo intelectual en función de la gravedad.
medida según el funcionamiento adaptativo, ya que este es el que determina el nivel de apoyo requerido. Así que en discapacidad intelectual sí tenemos gravedad. Puede ser leve, puede ser moderada, puede ser grave o puede ser profunda. En el caso de trastorno del espectro autista, que por ahí me estaban preguntando, no tenemos gravedad. Digamos que TEA no es leve, TEA no es moderado, no es grave. En el caso de TEA tenemos en el DSM-5, ojo, en este manual que está aquí, en este librito, tenemos lo que es nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y luego el tema del DSM-4 y el DSM-5, pues hay unos cambios, ¿no? Hay cambios tanto en el término de discapacidad intelectual como hay cambios también en relación al trastorno del espectro autista y de otras condiciones. Pero hoy, como estamos hablando de discapacidad intelectual, en esta primera sesión de las conferencias, que son 3 clases, queremos primero tener claro qué es la discapacidad intelectual y de qué estamos hablando. Estamos hablando de lo que ustedes conocían como retraso mental, pero ese término se actualizó, ¿no? Del DSM-4 al DSM-5 pasó a ser discapacidad intelectual. Y discapacidad intelectual sí puede ser leve, moderada, grave o profunda, si hay gravedad. En este caso, discapacidad intelectual es comorbilidad en muchos trastornos del neurodesarrollo, en síndromes genéticos también, por ejemplo. En el caso de TEA, podemos tener TEA y discapacidad intelectual. Y podríamos tener un caso de un niño con TEA nivel 2 con discapacidad intelectual grave o con discapacidad intelectual moderada o con discapacidad intelectual leve. Lo que es leve, moderado, grave o profundo es la discapacidad intelectual, ¿no? Porque es comorbilidad. ¿Qué cosa es comorbilidad? Es otro trastorno que se asocia al que ya está, ¿no? En este caso, el niño puede tener TEA y discapacidad intelectual. Y la discapacidad intelectual puede ser leve, moderada, grave o profunda. Ahora, también el niño puede tener TEA, discapacidad intelectual y tartamudez, por ejemplo. Entonces, quiero que vean de que la comorbilidad es otro trastorno que se asocia. Ahora, el niño puede que no tenga TEA y que tenga discapacidad intelectual y que tenga tartamudez también y que tenga trastorno de conducta también, ¿no? Eso puede pasar. Ustedes pueden colocarme en el chat de Zoom. ¿Sí se escucha bien? ¿Podría? Sí, Por sí favor. se escucha. Escríbamelo en el chat de Zoom porque parece que hay un... Así, sí se escucha bien, para que sepa cualquier persona que lo lea, sepa que sí se escucha bien. O sea, para que no tengamos como que inconvenientes porque a veces son temas de su señal. Y bueno, entonces dentro de los beneficios pues tenemos muchos beneficios, tanto de que la persona tenga una inclusión, ¿no? Es súper importante la inclusión desde el deporte, ¿no? El deporte va a ayudar, va a contribuir mucho a que la persona con discapacidad pueda también desarrollar muchas habilidades. Muchas gracias para las personas que me están allí contestando. Muchas gracias. A ver, vamos a ver. Vamos a continuar. Entonces, vamos a ver, discapacidad intelectual leve. Los estudiantes con discapacidad intelectual leve supone aproximadamente un 85%. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayor cantidad de casos de discapacidad intelectual
son casos de discapacidad intelectual leve. Eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Por lo general suelen presentar ligeros déficits sensoriales y o motores, adquieren habilidades sociales y comunicativas en la etapa de educación infantil y adquieren los aprendizajes instrumentales básicos en etapas de educación primaria. Ahora por ahí ustedes tienen... A ver, la conferencia no se está entrecortando. Si alguien tiene ese tipo de problemas, es un problema de su señal en sus hogares. Así que por ese lado pueden salir y volver a ingresar para que no tengan inconvenientes. Las estoy leyendo en el chat, por eso si me quedo en silencio es porque estoy justamente leyéndolas en el chat. Ya, entonces como estamos quedando, por si hay alguna pregunta, ¿no? Igual me la van haciendo llegar. Luego tenemos discapacidad intelectual moderada. La conducta adaptativa de este alumnado suele verse afectada en todas las áreas del desarrollo. Supone alrededor del 10%, o sea, no es muy frecuente encontrar estudiantes con discapacidad intelectual moderada. Suponen alrededor del 10% de toda la población con discapacidad intelectual. El alumnado con este tipo de discapacidad intelectual suele desarrollar habilidades comunicativas durante los primeros años de la infancia y durante la escolarización. Puede llegar a adquirir parcialmente los aprendizajes instrumentales básicos. Suele aprender a trasladarse de forma autónoma por lugares que le resulten familiares, atender a su cuidado personal con cierta supervisión y beneficiarse del entrenamiento de habilidades sociales. En todos los casos, el trabajo de habilidades sociales es muy bueno. Discapacidad intelectual grave. Supone el 3 al 4% del total de la discapacidad intelectual. O sea, es como que muy poquitos los casos de discapacidad intelectual grave. Lo más frecuente es encontrar discapacidad intelectual en este caso leve y moderada. Pero lo más frecuente es leve, ¿no? Que más o menos tenemos un 85%. Las estoy leyendo ahí en el chat. Muchas gracias. Yo sé que se escucha bien. El tema es que a veces en sus hogares el tema es la señal, ¿no? Y bueno, por último tenemos la discapacidad intelectual profunda o pluridiscapacidad. La mayoría de este alumnado presenta una alteración neurológica identificada que aplica y que explica esta discapacidad. La confluencia de otras, de ahí el término pluridiscapacidad, que aquí se le asocia, y la gravedad, la gran diversidad que se da dentro del grupo. Por este motivo, en este caso, discapacidad intelectual profunda son el 1 al 2% de los casos de discapacidad intelectual. Es como que ustedes piensen en niños con síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down tienen discapacidad intelectual, todos los casos, pero esta discapacidad intelectual puede variar. Puede ser leve, puede ser moderada, puede ser grave, puede ser profunda. Y también tenemos un diagnóstico que es como que un diagnóstico temporal, que es el retraso global del desarrollo, que está en el DSM-5. ¿Qué dice el DSM-5? Si ustedes tienen un niño pequeñito, menor de 5 años, generalmente con 3 años, con 4 años, que tiene un retraso en todos los hitos del desarrollo, este diagnóstico se reserva para los individuos menores de 5 años, cuando el nivel de gravedad clínica no se puede valorar de forma fiable durante los primeros años de la infancia.
Esta categoría se diagnostica cuando el sujeto no cumple los hitos del desarrollo esperados en varios campos del funcionamiento intelectual, incluidos los niños demasiado pequeños para participar en pruebas estandarizadas. Esta categoría se debe volver a valorar después de un periodo de tiempo. A ver, retraso del desarrollo global va a ser como que un diagnóstico temporal antes de definir si estamos hablando de discapacidad intelectual, de TEA y discapacidad intelectual, de retraso global del desarrollo, de trastorno del lenguaje, porque en un principio a veces cuando son pequeñitos como que no se puede identificar claramente. Antes de colocar discapacidad intelectual, digamos que en un primer momento se coloca este diagnóstico temporalmente para esperar, ¿no? Y luego de bueno, cuando el niño tiene más de 5 años, poder reevaluar y ver si era un caso de discapacidad intelectual, porque el retraso global del desarrollo es como que un retraso pues en todas las áreas que viene a ser la discapacidad intelectual, ¿no? Pero digamos que como es pequeñito, antes de, digamos, dar un diagnóstico de discapacidad intelectual, se da temporalmente el diagnóstico de retraso global del desarrollo. ¿Hasta ahí se entiende? Hasta ahí está todo clarito en el chat de Zoom. Sí, Miss, muchas gracias. Sí, sí. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, hemos visto en realidad todo el tema de discapacidad intelectual, que es lo de nuestra sesión 1 hoy. La otra sesión nos vamos a ver para hablar de adaptaciones pedagógicas, que viene a ser la adaptación metodológica en el aula. Y vamos a ver en la sesión 3 lo que es atención y memoria. Ahora, en el caso de discapacidad intelectual, para los profesionales que trabajan con discapacidad intelectual, hay que tener como de alguna manera mucha paciencia, mucho conocimiento y mucha creatividad, porque definitivamente sí aprenden. El detalle es que hay lentificación de los procesos, entonces aprenden más lento. Y muchos profesionales que trabajan con discapacidad intelectual se frustran y se quejan, ¿no? Como que hoy le enseñaron y mañana no sabe nada. Y es como que un constante, que es como que no recordara nada. Pero si ustedes se dan cuenta, a largo plazo, sí van aprendiendo. El tema es que hay que encadenar y mantener un mismo tema. No es que hoy hacemos vocales, mañana hacemos números, pasado hacemos, no sé, frutas, después al día siguiente verduras y así. No, debemos sostener y encadenar aprendizajes. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que hacen colores, 3 colores básicos, y pueden agregar frutas de esos colores, y tenemos frutas y colores, pero seguimos manteniendo el tema. No es que vamos a cambiar todos los días de tema, no se puede, porque recuerden que hay afectación de la memoria a largo y a corto plazo, y todas las memorias. A ver, y luego las estoy leyendo en el chat, ahora sí voy a responder preguntas, pueden levantar la manito. Que ya hemos terminado con la última parte, porque hoy solo la idea es conocer la discapacidad intelectual y poder responder las preguntas. Las voy a leer en el chat. Justo me preguntan sobre a partir de qué edad se recomienda el diagnóstico de retraso mental. Bueno, primero recuerden que como retraso mental, el término ya está en desuso, o sea, ya no se utiliza. No es que desapareció, es que se dejó de usar ese término. Y ahora se utiliza el término discapacidad intelectual o déficit cognitivo, ¿no? Ya. Entonces, ¿a partir de qué edad? Bueno, se puede ir evaluando desde pequeño. El tema que oficialmente va a tener validez, una evaluación psicológica integral que evalúe el cociente intelectual, a partir de los 8 años es como más oficial, por decirlo así, ¿no? Porque todavía a los 5 como que puede variar y tiene como que hay un rango de que puede que sí, puede que no. Luego aquí me preguntan sobre ya, los niños con discapacidad intelectual demoran en todo lo que vayan a hacer. Les cuesta más el proceso de aprender, a leer, escribir, también en actividades de independencia, a tender su cama, a bañarse. O sea, en realidad van a haber lentificación en todos los procesos. Las estoy leyendo, ahí estoy respondiendo lo más rápido que puedo para responderles a todos. A ver, dice, en el caso de CI, seguimos con lo mismo, es Wechsler y Reynolds, no hay más. Y en realidad lo que más se usa es la escala Wechsler. Pero como alternativa yo también les doy Reynolds. Reynolds tiene también una versión abreviada y una versión completa. Es Reynolds, ¿no? Reynolds. Ahora dice,
Otra pregunta, a ver. Recordar primero que los niños con síndrome de Down tienen discapacidad intelectual. Hay que ver si la discapacidad intelectual es leve, es moderada, es grave o es profunda. Dependiendo de ello, va a ser lo que nos vamos a demorar en el proceso de enseñarle a leer y escribir, ¿no? De que puede aprender, puede aprender. El tema es que hay que hacerlo poco a poco con contenidos así muy desglosados, muy chiquititos. Luego tenemos, a ver, su compañera me pregunta sobre si los niños con habilidades diferentes es lo mismo que con discapacidad intelectual. En realidad no es que sea lo mismo, pero se considera a las personas con discapacidad intelectual que tienen habilidades diferentes. No es que estemos hablando de lo mismo, sino que se entiende, ¿no? El niño con TEA tiene habilidades diferentes. El niño con discapacidad intelectual tiene habilidades que son diferentes, habilidades diferentes, por eso. Entonces, entendámoslos como que las habilidades diferentes se presentan en las personas que tienen alguna condición, ¿no? Que son parte de la neurodiversidad. No solo discapacidad intelectual, también tenemos otras condiciones, TEA, trastorno del lenguaje, TDAH, etc. Ahora dice, si queremos saber si el niño con diagnóstico TEA presenta discapacidad intelectual, pues hay que hacer la evaluación de la parte intelectual. Hay que evaluar el perfil cognitivo. Luego nos dice, bueno, su compañera nos dice sobre que todos tenemos habilidades diferentes. Bueno, y en realidad sí, ¿no? Pero el término trata de explicar un poco que las personas que tienen alguna condición no es que van a tener la gran mayoría de habilidades, digamos, en común que tienen. Pero como menciona su compañera, es cierto, ¿no? Ser diferente es parte del ser humano. Eso es lo típico. Sería muy raro que presente, pues, que todos seamos iguales, ¿no? Que todos presenten una similitud así exacta. Eso sí sería raro, extraño. Pero lo típico, lo común, lo esperado es que todos seamos diferentes. Eso sí. Ahora, pueden levantar la manito para participar. Les estoy leyendo en el chat, que ya estoy terminando. Dice, para un adolescente de 13 años con discapacidad intelectual leve, ¿qué trabajo se podría realizar para aperturar el razonamiento y juicio? Primero, Carmen, hay que ver su lenguaje cómo está. Porque si no hay un lenguaje adecuado, no va a tener pues un razonamiento ni un juicio lógico. Entonces, habría que trabajar pragmática del lenguaje primero. O sea, ver cómo está el lenguaje. Eso primero. A ver, cuidado con sus micros que se están activando. Por favor, levanten la manita para participar. En este caso, a su compañera me pregunta sobre el término neurotípico y el término de neurodiversidad. Bueno, neurotípicos, digamos que son las personas que no presentan TEA, porque así les llaman, ¿no? O que no están dentro de la neurodiversidad, le dicen neurotípicos. Y las personas que presenten alguna condición, pues TEA, TDAH, etcétera, están dentro de la neurodiversidad. Luego dice, utilizan también el término neurodivergente para hablar de casos de TEA. También lo utilizan. También lo utilizan. Hay que entender en relación a las estrategias que a veces puede ser que en un momento no funcionen. Por eso es que ustedes tienen que comprender primero el diagnóstico, cuáles son sus características, y segundo, tienen que conocer a la persona, conocer al estudiante. Eso básico. Primero eso. No dejar de lado a la persona, al ser humano. Eso de base. Y con todo eso, recién generar estrategias, actividades, propuestas creativas para enseñar. Pero partiendo de sus características y eligiendo pues alguna dificultad que ustedes quieran trabajar. Primero es que no van a poder lograr trabajar todo porque tienen alteración o dificultades en todas las áreas. Así que hay estrategias que
digamos, ¿no? Hoy no funcionan, pero de acá a 6 meses sí pueden funcionar. Esto pasa mucho con la parte conductual, con la parte académica. Así que no necesariamente, todo es muy variado. No porque tenga discapacidad intelectual leve o moderada, quiere decir que no va a aprender. O sea, va a aprender. El tema es que de forma diferente. Ahora, luego su compañera me pregunta sobre las fichas diferenciadas son útiles para trabajar la discapacidad intelectual. Bueno, la otra clase vemos justo también cómo hacer fichas, adaptaciones. Y sí, claro que funciona, ¿no? Adaptarlo al nivel en el que está desenvolviéndose el niño siempre va a funcionar. Partir de lo que conoce e ir avanzando poco a poco. Luego su compañera me pregunta, dice, niños con autismo, en caso que no hablen absolutamente nada, ¿no se debe empezar? ¿O con qué letra se recomienda? Ya, en un niño con diagnóstico TEA, que todavía no ha desarrollado el lenguaje verbal, ¿cómo vamos a trabajarlo? Va a depender de la edad del niño también, ¿no? Y de sus características. Así que no es que ustedes van a empezar con una letra, porque no trabajamos letras en terapia de lenguaje. Lo que trabajamos es sonidos o fonemas cuando se trabaja el componente fonético fonológico. Pero lo más importante cuando un niño todavía no habla es desarrollar el lenguaje verbal y desarrollar otras habilidades en pragmática, desarrollar la comprensión. Eso es lo más importante, no las letras como tal. A ver, luego dice, ¿cuál es la diferencia? A ver, sobre el tema de los niveles, hay que entender que el nivel en el trastorno del espectro autista es muy variado, ¿no? Pero ese no es el tema de hoy. Igual, porque han colocado ahí la pregunta, les voy a adelantar un poquito. En caso de niveles de TEA, a veces se cree que vamos a tener en las dos grandes áreas que se ven alteradas el mismo nivel, y eso no es así. No es que vamos a tener un nivel 1 en comunicación, interacción y en conducta y comportamiento. A veces sí, y a veces no. A veces tiene un nivel 1 en comunicación y un nivel 2 en conducta. Entendamos que en el caso de niveles de TEA, esto es muy variado y son niveles de necesidad de ayuda, niveles de necesidad de apoyo. Ojo, estoy hablando de TEA, porque ahí me han hecho una pregunta. Sobre las causas de la discapacidad intelectual, el 60% de los casos de discapacidad intelectual son desconocidos. La causa, no se conoce qué causó la discapacidad intelectual. Eso es en un 60% de los casos, según la Organización Mundial de la Salud. Pero en los otros casos, pues están los síndromes genéticos, están problemas antes del embarazo, durante el embarazo, en el parto y después del parto, y también enfermedades, ¿no? Enfermedades, infecciones del sistema nervioso central, lesiones. Esas como causas principales de discapacidad intelectual. Luego su compañera me pregunta sobre TEA y síndrome de Down. Bueno, entendamos que en síndrome de Down no hay niveles. No hay niveles. El que tiene niveles es el trastorno del espectro autista, eso según el DSM-5. Eso según el DSM-5. Y el otro detalle, vamos a tener en cuenta que en el caso de síndrome de Down, lo que tenemos es que hay un perfil cognitivo. El perfil cognitivo es discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual puede ser leve, moderada, grave o profunda. Ahí sí hay niveles de gravedad en la discapacidad intelectual. Separemos una cosa de la otra, no vayamos a mezclar. Y bueno, céntrense en las preguntas que tienen que ver directamente con discapacidad intelectual, por favor. Creo que tenemos tiempo para 2 preguntas más. Si quieren levantar la manito para preguntar sobre discapacidad intelectual, por favor, no salgamos del tema para no digamos que complicarnos con una cosa, ¿no?
estamos hablando netamente de intervención educativa en lo que es discapacidad intelectual. Ahora, otro punto. Igual invitarlas al diplomado en Maestra Sombra, en acompañamiento pedagógico. Allí no solo vemos discapacidad intelectual, ahí vemos TEA, TDAH, otras condiciones. Vemos adaptaciones pedagógicas, curriculares, también lo que es intervención, ¿no? Psicopedagógica, el acompañamiento, el reforzamiento en lo que es aprendizaje, lenguaje, lectura, escritura. Y es un curso bastante complejo porque en la actualidad, no complejo porque no va a ser fácil de entender, sino que complejo en el sentido de que es importante para poder desenvolverse ahora en el aula, ¿no? Les va a ayudar mucho también para las que quieren trabajar en un colegio, en departamentos de neurodiversidad, ya hay, ¿no? Cada colegio tiene como su departamento de psicología y otros colegios tienen su departamento de inclusión y atención a la diversidad. Y allí, pues, tienen también, contratan maestras sombras para ir acompañando a cada niño dentro del mismo colegio. Así que sí va a ser bien interesante. Y bueno, para cerrar el tema, con Nati. Nati, te escucho. Mis buenos días. ¿Cuántos niños están permitidos, cuántos niños con discapacidad intelectual están permitidos en aula? A ver, sobre un límite como tal, pues realmente no es que exista un límite como tal. La norma dice 2 niños, ¿no? Pero en realidad, como derecho a la educación, pues todos los niños tienen derecho a estudiar. Ese es un detalle, algo que no han como que contemplado el mismo ministerio, ¿no? No es que como tal haya un límite, ¿ah? Sino que en realidad dicen que al menos 2 niños, hablan de mínimo 2 niños, porque en realidad podrían ser más. Así que por ese lado, en la norma dice, habla de 2 niños, 2 casos, pero como les digo, la ley habla de que los niños pueden estudiar en donde ellos deseen, o sea, tienen derecho a la educación. Entonces, por lo tanto, de igual manera, hay ahí como que una confusión propia de... Y bueno, como les contaba, ¿no? No se distraigan del temita, estamos hablando netamente de discapacidad intelectual. Y bueno, por hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Yo las espero la próxima sesión que vamos a hablar sobre, acá está, adaptaciones pedagógicas y vamos a hablar sobre también atención y memoria. Igual si tienen alguna duda o necesitan alguna recomendación con la coordinadora SPED, allí le piden mi número para que me hagan la consulta. Y las voy a dejar en manos de Giselita. Giselita, ¿estás por ahí? Disculpe, ¿es posible, le estaba poniendo, que un fronterizo tenga discapacidad intelectual leve? Puede ser que en realidad su resultado no sea pues fronterizo, sino que sea discapacidad intelectual leve. Depende de quién ha hecho la evaluación. En la evaluación le han puesto, por ejemplo, el CI 65 y el CIB 58, y es bajo. Ya, ahí pero esa es discapacidad leve. intelectual, esa es discapacidad intelectual leve. Sí, es discapacidad intelectual leve, de acuerdo a sus puntuaciones. No entiendo por qué le han puesto fronterizo, la verdad. Pero bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Giselita, ¿estás por ahí? A ver, no se vayan para que no... Ahí está. Ahí las dejo con Giselita. Nos vemos la próxima sesión. Adelante, Hasta la próxima Giselita. sesión. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿No hay fotito para la evidencia? Ok, para poder ayudarlos, si quizá tienen alguna duda, alguna consulta adicional acerca de lo que sería el taller, referente a lo que son los temas relacionados, yo les voy a compartir el número de nuestra ponente para que puedan hacer sus consultas al interno. Referente a lo que es el taller, comentarles a todos los estudiantes y profesionales interesados en poder certificarse en nuestro taller educativo, explicarles un poco más acerca de lo que es el beneficio de poder obtener el certificado, ¿sí? Dejar bien en claro que este taller educativo es brindada por nuestra institución educativa SPED, la cual, como les había mencionado, llevamos años en lo que es el campo educativo, brindando lo que es educación especializada.
en diferentes campos, tanto lo que es administración, educativo, deporte, entre otros. Así como también nosotros, si bien es cierto, estamos brindando estos talleres educativos y a solicitud de los participantes que desean obtener lo que es el certificado, nosotros les brindamos la facilidad de poder certificarse de dos modalidades. La primera, que es la modalidad digital, y la segunda, que es la modalidad digital más el formato físico y más el envío, que nosotros lo realizamos hasta el lugar donde radica cada estudiante de la mano de las agencias Olva Courier y de Shalom, que son los encargados de distribuir nuestros certificados a nivel nacional, ¿sí? Aclarar referente a ello. Y también para todos los estudiantes interesados en participar en lo que sería el certificado, como les había mencionado en nuestro grupo de WhatsApp, el día de hoy están accediendo con un beneficio de preventa, en la cual, si están interesados, me escriben al interno. Yo soy la señorita Gisela, quien les ha acompañado todo este tiempo, y voy a estar ayudándolos con lo que sería el proceso de certificación. Referente a lo que son los diplomados, como les había mencionado, nosotros brindamos lo que es el diplomado completo, que es de maestra sombra, abarca todos estos temas ya explicados por nuestra especialista. Para los estudiantes también interesados en poder participar en nuestros diplomados, me escriben al interno para poder brindarles mayor información acerca de lo que son los horarios establecidos, el plan de estudio y también referente a lo que sería el tiempo de duración, ¿sí? Explicarles que nuestros diplomados y especializaciones sí cuentan con lo que son el convenio del respaldo de entidades universitarias actualmente licenciadas por SUNEDU. Agradecemos a todos por su participación el día de hoy. Nos vemos el día lunes con lo que sería la siguiente sesión. Muchísimas gracias con todos y que pasen un excelente fin de semana. A todos los estudiantes interesados en certificarse, estoy en el grupo de WhatsApp para poder ayudarlos con el proceso. Muchísimas gracias con todos.